Bueno, que los patitos, como hace unas semanas supuso un cierto llamémoslo éxito, retrotraernos a escritos de un servidor de el año 2004, ya hacía 21 años, bueno, 20 técnicamente, porque acabamos de comenzar el primer tercio del 2025. Vamos con Ucrania, la Revolución Naranja, un artículo de un servidor de 2004, 1207, 7 de diciembre de 2004. Por si acaso alguien piensa que el tema de Ucrania se trata por un servidor de hace un cuartito de hora. Ucrania, la Revolución Naranja. En aquel momento escribía lo siguiente. Hace 5 años, en las elecciones para delegado de grupo en mi colegio, por primera vez en su historia, en mi último año allí, se hizo una votación bastante curiosa. No se respetaron los mínimos democráticos de proceso, presentación de candidatos, votación secreta, aceptación, por lo que procedía a una revisión y nueva votación. En esencia, ese es el mismo principio puesto en marcha en Ucrania. Un principio universal que, no por no ser muy popularmente aceptado, revela una verdadera conciencia cívica en la sociedad civil de quien se moviliza en favor de los ideales de democracia, igualdad y libertad. Ucrania es un caso bastante especial dentro de Europa. Como lo revela su pasado, Ucrania se encuentra históricamente rodeada de grandes viejas glorias del este europeo. Al norte Lituania, cuyo territorio fue bastante mayor en etapas cercanas a su fundación, de la que se cumplirá un milenio en 2009, puesto que llegaba hasta la península de Crimea y el Mar Negro. Al noroeste, Polonia, de la que fue miembro buena parte de Ucrania hasta el año 1939, y formalmente anexionadas a la URSS en 1945, con mudanza de Polonia hacia el oeste, pisando Alemania tras la guerra que más daba expulsar a millones de alemanes, si eran directamente culpables, y no tenían derecho ni a guardar silencio. Al oeste, el viejo imperio austrohúngaro, del que también formaron parte, además, antes de la revolución industrial, claro, hace bastantes años. Y como no, al este Rusia, el vecino amistoso y pacífico, amigo de los ucranianos. En el año 1654, el líder de la entonces existente comunidad ucraniana estaba inmerso en una política de poder que se basa en la protección vasallática por parte de uno de los poderes mayores existentes para evitar su conquista por parte de los demás. Y en este año, el líder de Ucrania eligió a Rusia como aliado. Y aquí la piedra de toque para entender el posterior devenir histórico de Ucrania. En 1954, como regalo de este hito histórico, Khrushchev, Nikita Sergeyevich Khrushchev, el nuevo zar rojo, entregó la península de Crimea a la República Soviética de Ucrania. Ucrania ha sido históricamente granero de Europa y de Rusia, y lo mismo que el antiguo Egipto lo fue para el Imperio Romano. Pero no me extenderé demasiado en los principios de la historia de Ucrania, tan prolijos como expuestos en libros de historia disponibles en cualquier biblioteca pública de nuestro país. Me centraré en el siglo XX. Cuando la Primera Guerra Mundial está a punto de concluir, el Imperio ruso sale de la guerra y por los tratados Brest-Litovsk, Ucrania debe ser independiente. Algo que sucede durante casi un año, durante el cual está asociado a la Alemania del Segundo Reich. Recordemos que Alemania controló Grozny hasta finales del año 1918. Después, y con una estrecha franja de terreno entre Minsk y Moscú, establecieron los bolcheviques. Alrededor, las fuerzas aliadas del ejército zarista o blanco: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, alemanes y Ucrania. Esta fue la guerra civil soviética que duró hasta 1921 y en el que venció el Ejército Rojo, justo antes del Tratado de 1922 de asociación y violación flagrante del Tratado de Versalles de 1919 entre la URSS y Alemania. Pero esta es otra historia y debo seguir el hilo argumental. Segunda Guerra Mundial. Antes de conocer a la SS de cerca, los ucranianos sacan flores y fusiles antirrojos al paso de la Wehrmacht, pues los veían como una liberación del enemigo ruso. La actual Ucrania, como diría Samuel P. Huntington, está en el centro de la divisoria civilizacional, Occidente a un lado, la ortodoxa al otro. Es posible, pero yo sería más conciso. A un lado está la Unión Europea, al otro Rusia.
Antes habría que responder a una pregunta para mí clave. ¿Será Rusia miembro de la Unión Europea en algún futuro? La pregunta puede ser absurda, pero para mí está claro que este posible escenario en cuestión, de cara al futuro, cambiaría radicalmente dependiendo de un sí o un no. En caso de Ucrania, por ejemplo, es indudable la influencia rusa a este país, y la historia está para demostrarlo, tal y como se ha señalado anteriormente. Unas veces como padrino, otras veces como Genghis Khan occidental, pero el tema es concreto, es que Ucrania tiene una región claramente cercana a lo que es la Unión Europea. Es Ucrania. Lo digo con el nombre del país entero porque esta región noroccidental, de la que es originaria el futuro presidente Víctor Yushchenko, habla del ucraniano. Reza bajo el paraguas de la religión ortodoxa ucraniana, cercana al catolicismo. Es rural, agrícola principalmente, todo ello cercano a los demás países de la zona como Polonia o Lituania, etc. En contraposición con la otra zona, de la que proviene el antiguo primer ministro Víctor Yanukovych. Minera, industrial, donde se habla ruso, la región está ligada al patriarcado de Moscú, etc. Así uno se explica que una región votara mayoritariamente a uno y no al otro, y al revés. Pero no es flor de un día. El presidente saliente no es un hombre neutral, pues salió elegido con la misma metodología. Señor Leonid Kuzma, pero ya iré al escenario concreto. Se enfrentaban los dos Víctor, Yushchenko y Yanukovych. Dos visiones de lo que es Ucrania. ¿Dos países diferentes? Tal vez, quién sabe. Además, a los ucranianos únicamente les corresponderá decidirlo. Pero, una vez dicho esto, decir que el 28 de noviembre se celebró la segunda vuelta. Y a pesar del conteo paralelo de la oposición, dicen que ganó el hijo de Putin. Políticamente hablando. Eso sí, no se me entienda que afirmo la paternidad de Vladimir Putin sobre Yanukovych. Se dio un fraude masivo, como demuestran testimonios claros y bien gráficos difundidos con posterioridad a los hechos. Y la ciudadanía, con un coraje cívico sin precedentes en el país, se echó a la calle a primavera de Kiev. La Revolución Naranja había echado a andar. Nada los iba a detener para lograr un sistema democrático para Ucrania. Este es un claro ejemplo de coraje cívico, tal y como dirían Almond y Berba. El hombre y la mujer de la calle se han sentido engañados y suplantados en su voluntad, y han tomado las calles para protestar y hacer que las cosas sigan el cauce correcto, por la legalidad y la voluntad de la población del país. Aparte del hecho cierto del intento probado de asesinato del candidato Víctor Yushchenko a finales de septiembre, un Apolo con cara deformada por quienes no confían en sus posibilidades para convencer a los ucranianos y deben recurrir a medios extralegales para conseguir sus fines, a costa de lo que sea. La anterior revolución similar la pudimos vivir en Georgia, cuando Shevardnadze perdió el poder en favor de Saakashvili. Ambos casos son similares y a cada nueva experiencia se enriquece para el próximo que se encuentre en una tesitura similar a esta, donde el aparato gubernamental trate de cortar la voz del pueblo. Se basa en algo precioso a mis ojos: salir colectivamente, el pueblo, y se ponen ideas en común para lograr todos juntos un fin concreto. Músicos entreteniendo a las masas, actores, payasos, pintores, además de los políticos, todos unidos con un fin potente, como es el de la libertad y la igualdad de todos. Un pueblo en marcha, con una sola voz, con un solo corazón, como uno solo. Una experiencia sin duda inolvidable para todos los que hayan podido vivirla de cerca, ya sea en la Europa del Este, desde 1989-1990, en Georgia, en 2003, o en Ucrania recientemente. Concluyendo, debo señalar que veo dos escenarios plausibles. Uno es el de la escisión de Ucrania en dos estados, tal y como sucediera con Checoslovaquia, o quizás a las bravas, con la intervención de los hombres de uniforme, de un lado y de otro, Rusia y OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, según la voluntad de resistencia que hubiera a la noción de creación de esos dos estados. Segundo escenario, es la segura victoria de Yushchenko, basculando este país de su relación con la ortodoxia hacia la Unión Europea.
Ambos escenarios plantean, según mi criterio, un proyecto de integración en la Unión Europea, ya sea toda Ucrania o esa Ucrania occidental, la tierra de Yushchenko. Debemos ser generosos y abrir los brazos a europeos de toda la vida, hermanos nuestros, no como otros de nuevo cuño. A ver si nos acordamos de dónde viene la expresión hay moros en la costa. Eso sí, con tiento y paso firme, pasito a pasito, pero con el rumbo claro, con la ayuda de la Unión Europea y sus 25 miembros. Para todo lo que necesiten, Kiev sí es Europa. Democracia, libertad e igualdad para Ucrania. Que el manto de la Unión abarque a Ucrania. Y el acuerdo de partenariado y cooperación con Rusia, del que se cumplen 10 años de su firma en Corfú, en Grecia, sirva para generar una seguridad estratégica en los nuevos socios, alejándolos de los Estados Unidos, para que, por fin, como dice Jeremy Rifkin, esta unión, la diversidad, pueda volver a florecer y tener presencia firme, unívoca e independiente en el mundo. Y para todo ello, los casos concretos como Ucrania o el anterior de Georgia son importantes y vitales para nosotros. Nuestros hermanos luchan por su libertad. Están en un momento histórico de su vida. Debemos estar a su lado. Así, la diplomacia comunitaria ha obtenido recientemente un enorme éxito de unidad y tenacidad para lograr esta resolución. Día 26, repetición de la segunda vuelta de las elecciones en Ucrania. Responderá el presidente Yushchenko a su pregunta en Euronews sobre el futuro de Ucrania. Bienvenidos de nuevo a Europa y pronto bienvenidos a Bruselas. Ciertamente voy a hacer un añadido respecto de esta reflexión en diciembre de 2004, donde se evidencia la preocupación de un servidor por el tema ucraniano, hace ya 21 años. El acuerdo de Corfú, del que se habían cumplido 10 años, es decir, un acuerdo de Corfú del 1994. Porque se ha tirado de hemeroteca para el Memorándum de Budapest de 1994, pero pocos han hablado del encuentro de Rusia con la Unión Europea de Corfú en Grecia en ese 1994. ¿Qué decía ese memorándum? ¿Qué decía ese encuentro? ¿Qué decía esa firmada resolución entre ambos bloques? Tal vez sería interesante, lo mismo que las conclusiones del Acta de Helsinki de 1975. Pongo en ese momento dos escenarios. Una partición sugerida por Samuel P. Huntington en su libro de choque de civilizaciones, en el que establece varios ejemplos como sociedad fragmentada, que en lo electoral tiene una elección en un sentido y en otro. Pone como ejemplo Polonia, Turquía, Ucrania, como países que votan a un candidato de una determinada posición geopolítica en un área concreta, mayoritaria, y hay una fractura que lleva a que esto se juegue en espejo con el otro ámbito. Esto, que tal vez fue posible en estos momentos, nos encontramos con la situación en la que la profundización del conocimiento de lo que supone Ucrania, de lo que en teoría puede buscar el Kremlin, que es curiosamente una posición que trasciende el régimen político de los zares negros y realimenta los zares rojos y los zares blancos en esa sucesión histórica con intereses y prácticas que, por ejemplo, la Ojana, la policía zarista secreta, podemos encontrarlo luego en la KGB, pero también la Gestapo y las SS. En el caso ruso resulta ciertamente curioso porque las banderas del imperio zarista fueron utilizadas, la actual bandera rusa fue utilizada por el general Blasov, que fueron colaboracionistas con el Tercer Reich, y actualmente no hay ningún problema para utilizar esa bandera como bandera oficial de Rusia, que fue la primera en independizarse en 1990, mucho antes de que lo hiciera Ucrania, formalmente en agosto de 1991. Luego tenemos el acuerdo de Vilavetsa, tenemos el tema de la historia. ¿Era plausible esta situación? Sí, y a esto se han agarrado
aquellos que han hablado de la autodeterminación del Donbass, de Donetsk y Luhansk, esos territorios con minería, especialmente el carbón, el tema industrial y toda esta situación que luego llevó precisamente a 2014, 10 añitos después de esto, a la intervención de Rusia, porque los topes habían fracasado. Esos topes respecto de manipular dentro con chochonquillos, es decir, con marionetas que tuvieran la capacidad de seguir las órdenes del Kremlin, ser agentes de que siguieran el discurso y lo presentaran a la sociedad ucraniana bajo el punto de vista de nativos. Tendremos luego a Medvedchuk, con ese falso documental de Oliver Stone, de Revealing Ukraine, que está comentado en un vídeo pequeñito y en uno bien detallando cada uno de los apuntes que en este vídeo de el señor Oliver Stone de 2019, con lo cual ahí tenemos ciertamente el hilo de continuidad de 2004 con este artículo, por ejemplo, 2014-2015 con otros artículos que están incluidos en nuestro libro sobre la guerra en Ucrania. En 2021, retomando el tema de Ucrania, incluso con vídeos en este canal, en diciembre, uno con Lucas Asi y otro con Oscar Maragaño, y también estaba Lucas Asi. Y luego ya lo que sucedió en 2022, cogiendo ritmo y al segundo aniversario de la incursión de febrero del 22 en febrero del 24, publicando ese libro nuestro colaborativo que está disponible en Amazon. La otra alternativa era la que debería de haber sido, la que precisamente contradijo el Kremlin en 2013-2014 y que provocó precisamente el Euromaidan 10 años después de la Revolución Naranja. Esto en buena medida ya lo hemos comentado unas cuantas veces, pero ciertamente esa idea de minoría nacional o dos naciones dentro de una realidad nacional, en el caso de Chequia y Eslovaquia, era una realidad porque no había un Estado checo fuera de Chequia y Eslovaquia, y el Estado eslovaco era distinto de lo que está dentro de Eslovaquia. A lo que me refiero es que cuando en 1939, en marzo, se produce la intervención en lo que futuramente va a ser el protectorado de Bohemia y Moravia, la Chequia resultante, que desaparece precisamente en ese momento, tenemos una Eslovaquia colaborativa. Lo digo porque ahora tenemos a un Robert Fico que habla de según qué cosas en un marco general en el que precisamente en el 22 de febrero de 2022 hablaba el Kremlin de desnazificación. Desnazificación de Ucrania con una situación de Stepan Bandera que estuvo con parte de su familia 3 años y medio en Sachsenhausen, un campo de flores y pájaros. Allí hacía macramé, ¿verdad? Sachsenhausen, el campo de esparcimiento, como si fueran los Boy Scouts. Eslovaquia fue un estado títere del Tercer Reich. Los Ustache en Croacia fueron un estado títere. Y por tanto, cuando se habla de desnazificación, habría que desnazificar a Robert Fico. Habría que desnazificar al presidente de Croacia. Por tanto, cuando se dicen tonterías, se olvida de que se puede coger a un mentiroso mucho más fácil que a un cojo. Es por lo tanto un elemento interesante que, si bien seguramente alguno de los puntos sería discutido y discutible, como diría Xavier Machea, era el último territorio, Ucrania, junto con Belarus, que no había tomado una posición clara en ese ámbito de la finalización del siglo XX, en la última década, y el comienzo del siglo XXI. Y por eso tenía interés el hecho de cómo hacer la aproximación para poder clarificar esa situación, y eso sucedió en 2004, en 2014, y todavía tenía relevancia en 2024 cuando sacamos el libro. Y por tanto, es interesante volver la mirada a hace 20 años, prácticamente, con artículo como ese. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpian.